Hola, esto es La Mágica Historia. En el video pasado tratábamos de hacer una pseudo historia a partir del origen del universo, mezclando mitología antigua, ciencia, religión y un poco o harto de simple sentido común. Decíamos que en un principio existía solo la nada, el Apsu, y que esta nada había creado la vida, ¿cierto? Las estrellas y los planetas, que tienen vida, ¿cierto? Que la vida no es solamente lo que la ciencia nos indica que es la vida. De hecho, la ciencia ha cambiado su visión de definición de la vida, ¿cierto? La vida busca muchas maneras para manifestarse. Eh, bueno, estos astros también poseían conciencia y sobre todo deseos. Conciencia y deseo van de la mano, conciencia y vida van de la mano. Los deseos, ¿cierto? Cada vez van en aumento y generan lo que en la India se conoce, ¿cierto?, como la lujuria. La lujuria que nosotros asociamos solamente a cosas de tipo sexual, pero en realidad la lujuria tiene que ver con todos los deseos materiales. Un deseo que no tiene satisfacción, un deseo que no se satisface nunca y por lo tanto crea sufrimiento en quien lo padece, ¿cierto? El ser humano también padece de la lujuria. Y no solamente quien lo padece, sino que en su entorno también se crea un área de sufrimiento. Se crean pequeños infiernos. Pero en el caso de estos dioses antiguos, ¿cierto? Los planetas y las estrellas, al parecer su conciencia mayor y sus deseos mayores, generaron un infierno mayor. Guerra en las galaxias, ¿cierto? Guerra en la guerra de las galaxias, guerra en el cielo. Y para poder llevar a cabo esta guerra, los astros, los dioses antiguos, generaron lo que se conoce como los semidioses o los dioses mayores, ya seres de carne y hueso, ¿cierto? Más parecido a lo que nosotros conocemos como vida, distintas tipos de seres, distintas razas de seres, ¿cierto? También con conciencia y con sus propios deseos. Veíamos que el universo, ¿cierto? El universo mitológico no es el universo que nos explica la ciencia, es el universo que se expande de forma exponencial hacia el infinito de una manera absolutamente ridícula, sino que la mitología, el universo, ¿cierto?, se ordena en capas de realidad, ¿cierto? Las capas superiores siendo las realidades celestiales y las capas inferiores las realidades más infernales, y que nosotros vivimos en una tierra media, Midgard, en la mitología, ¿cierto?, nórdica, pero no solamente en la mitología nórdica, sino que también en la mitología hindú, en la americana, la precolombina, ¿cierto?, y también el cristianismo primitivo, también nos habla de lo mismo. Bueno, estos seres que crearon las estrellas y los planetas, aquí pasa algo, ¿cierto?, que lo dijimos en el video pasado, de que muchas veces un mismo nombre de un dios sirve para definir un planeta o una estrella, también una cierta característica de la naturaleza, ¿cierto?, una fuerza de la naturaleza, el rayo, el viento, ¿cierto?, la fuerza de los terremotos, pero también un ser de carne y hueso, y se forma ahí una especie de trinidad divina, un conjunto, un sistema ahí que actúa aparentemente, eh, tiene que ver uno con lo otro. Y esta idea de la Trinidad divina, ¿cierto?, de la familia sagrada, es una idea que está presente en el hombre del tiempo más primigenio. Y eso se demuestra en la mitología, tanto en la mitología antigua como en los diseños de los templos. Que la entrada de los templos, ya sea un templo hindú, un templo amerindio, un templo católico, casi siempre lleva tres puertas, ¿cierto? Una puerta mayor y dos puertas menores a los lados, reflejando un poco la idea de esta Trinidad divina.
vamos a dejar el tema ahí, lo vamos a retomar después. Siempre se hace poco el tiempo, así que sigamos. Estos dioses mayores ya, estas criaturas creadas por las estrellas, ¿cierto? Siempre se definen en la mitología como seres luminosos, brillantes, shining. Pero eso no quiere decir que sean seres benévolos. Es difícil, dijimos, meterse en la cabeza de un dios, en la lógica de un dios. Dijimos que las personas que se han contactado con seres de otros planos, ya sea por religiones o por búsqueda propia, han terminado, ¿cierto?, siempre de mala manera, siempre enloqueciendo. Pero si hay algo que por lo menos para mí indica la naturaleza de estos seres, es que por alguna razón egoísta aparentemente bajaron ellos de su plano superior, bajaron a nuestra tierra, a la Tierra Media, ¿cierto? Descendieron, y eso es muy raro porque algo benévolo no retrocede en su avance hacia arriba. Uno no comete los mismos errores, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si estos seres descendieron de su realidad a nuestra realidad, nos indica que no son buenos, no sé, ahí hay algo. Y nos indica que lo hicieron por motivos egoístas. La mitología nos dice que lo hicieron por una suerte de explotación minera. Venían buscando algunos minerales, oro, dicen en alguna mitología. Hay pruebas de arqueología prohibida, ¿cierto?, que nos hablan que en Sudáfrica también habían una suerte de explotación minera de minerales radiactivos. Bueno, ya sea que hayan venido buscando oro, uranio o piedra pómez, no sé. El tema es que al parecer esa era la actividad que les interesaba, por lo menos de la Tierra. Hay videos, hay teorías de personas que dicen que las fallas geológicas de la Tierra, muchas de ellas se pueden explicar como un trabajo de explotación minera a gran escala, una escala que nosotros no podemos entender. Que valles, quebradas, son resultado de maquinaria que dejó eso. O montañas, ladera de montañas perfectamente labrada y con marcas de lo que podría haber sido una maquinaria. Veíamos en un video pasado también estas líneas extrañas debajo de los océanos que se pueden ver en el Google Maps y que tienen kilómetros de ancho y cientos o miles de kilómetros de largo, que son perfectamente rectas, que conectan islas. Las islas del Océano Pacífico están casi todas conectadas por estas líneas y que le hacen el quite a fallas geológicas debajo del océano, ¿cierto?, a montañas, a fosas, en fin. Y que obviamente no son el resultado de algo natural, crean figuras geométricas perfectas, cuadrados, rectángulos, estrellas, en fin. Y obviamente tampoco son el resultado de una labor del ser humano. Por lo tanto, eso nos indica ahí alguna civilización muy avanzada que estuvo trabajando aquí en la Tierra. No sé, eso es lo que se me ocurre a mí. Me imagino una maquinaria gigante, de proporciones gigantes, avanzando por debajo del océano. O a lo mejor ni siquiera había océanos en ese tiempo. No lo sé, pero las marcas están. Y si alguien tiene otra idea, por favor, compártala. Me gustaría que alguien me diera otra explicación. En fin, al parecer uniendo todo, cuadra o calza con una civilización buscando minerales en la tierra. Para ello, ¿cierto?, estos dioses creadores habrían elaborado una raza de ayudantes, los Igigi, que en Sumeria, ¿cierto?, o la raza de los observadores, descritos en las tablillas, pero también hechos en figurillas, ¿cierto? Las más antiguas, que parecen así algo así como robots o androides, y las más recientes, ¿cierto?, ya tienen forma así como lo que nosotros conocemos como los extraterrestres grises. Al parecer fueron evolucionando en el tiempo. El tema es que, sea como sea, el tema es que según la mitología, esta raza se habría revelado y no habría querido trabajar más.
Por lo tanto, los dioses creadores habrían visto la necesidad de crear un esclavo biológico que pudiera hablar, ¿cierto? Y que pudiera estar en un ambiente cerrado. Lo vimos en el video pasado, ya me comí 10 minutos. Lo vimos en el video pasado, tan solo con mirarnos en el espejo nos damos cuenta de que somos una criatura absolutamente extraña y rara, antinatural, muy distinta a cualquier criatura que se arrastre o corra o camine por la tierra. También veíamos que el ser humano tiene cosas que aparentemente no son solamente de los mamíferos, también veíamos resabios ahí de cosas que compartimos incluso con los reptiles. La mitología nuevamente nos dice que para crear al ser humano hay una leyenda babilónica que dice que estos dioses creadores, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo y sacrificaron a uno de los dioses, a uno de ellos, lo mataron para poder crear al hombre a través de su sangre, al dios Kingu. Los estudiosos dicen que Kingu, también sirve como el nombre de una raza reptiliana. No sé, a lo mejor por ahí está el asunto. El tema es que el hombre fue creado, ¿cierto?, para servir, para ser un esclavo, para ser un animal de trabajo y un animal de vida estabulada, como en la ganadería, ¿cierto? Un animal que vivía en un ambiente controlado. Prueba de eso, bueno, tenemos el tema de que la ciencia nos dice de que el ser humano, el Homo sapiens, el término Homo sapiens, ¿cierto?, lo acuñó por primera vez un caballero en el siglo XIX, ¿cierto? Un señor que fue educado en una universidad monárquica, que hizo sus primeros estudios experimentando, ¿cierto?, de mala manera con los indígenas Sami. Los vimos también en un video, y al parecer estos experimentos, polémicos experimentos, le dieron un resultado de ganarse el favor, ¿cierto?, de la cúpula, y lo nombraron no solamente rector después de una universidad monárquica, sino que también le dieron títulos de nobleza a este señor. Bueno, en fin, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Un mago que definió el término Homo sapiens para nuestra especie, ya del hombre como es hoy en día, Homo sapiens sapiens. Según la ciencia, ha aparecido hace 300.000 años en África. Después nos decían que hace 100.000 años habría salido el hombre de África, ¿cierto? Y habría recorrido el mundo, ¿cierto? Y en esta diáspora humana el hombre se adaptó a los distintos climas de la Tierra y eso desembocó en las distintas razas. Ahora nos dicen que no, que hace 300.000 años surgió el hombre en África y ya estaban todas las razas y que se habían adaptado rápidamente a los distintos climas del continente negro. Sea como sea, todo muy difícil de tragar. El tema es que esta arqueología tan difusa nos presenta al mismo tiempo, creo yo, la mayor prueba de que el hombre fue un ser, un animal estabulado por mucho tiempo, por miles de años, por eras, ¿cierto? Ya que analicemos un poco lo que nos dicen. Nos dicen que el ser humano apareció hace 300.000 años y al mismo tiempo nos dicen de que nuestra civilización no tiene más de 10.000 años, es decir, todo lo que conocemos como lo que nos identifica como personas fue creado solamente hace 10.000 años, en ese transcurso de tiempo, y durante 290.000 años el hombre no fue capaz de crear nada, absolutamente nada, no dejó un rastro acerca de nada, ni siquiera una ciudad, ni siquiera un pueblo, nada. Intragable, ¿cierto? Bueno, el tema es que ahí surge el tema de, según la arqueología, de la edad de piedra, una edad que duró eternamente, en donde el hombre solamente atinaba a golpear una roca contra la otra para afilarla y hacerse un rústico cuchillo de piedra. Recién, hace 40.000 años, el hombre fue capaz de inventar la aguja para poder hacerse ropa. O sea, durante 260.000 años el hombre padeció frío porque no se le ocurría hacerse ropa. En fin,
40.000 años para inventar la aguja y muy posteriormente se masificó. Pero la verdad es que antes de eso está este tremendo, gigante vacío en donde no hay nada de nada. Y lo más extraño es que, por lo menos para mí, es que no existan rastros de algo que nos conecte como humanidad con esos antepasados de hace cientos de miles de años atrás, que se supone que eran seres humanos tal cual como nosotros. Las pinturas rupestres, lo que conocemos como el arte primitivo, ¿cierto?, aparece recién hace 20.000 años. Las más antiguas, 30.000, 40.000, démosle espacio, ¿cierto? Pero antes de eso nada. No existen herramientas, no existen armas, no existen juguetes. Algo que nos identifica, ¿cierto? No solamente con la parte más destructiva, sino que también con la parte tierna del ser humano, que también la tiene. Pero no hay nada de eso. Por lo tanto, sigo pensando de que el hombre fue un animal creado para trabajar en forma cerrada, en un espacio controlado, por mucho tiempo. ¿Qué pasó? A toda esta confusión hay que agregarle la arqueología prohibida. Y aquí se complica más el asunto, el tema, porque aparecen artefactos en distintas partes del mundo de 15.000, 17.000 años, 20.000 años ya, pero que son mucho más elaborados y más avanzados que lo que vino después. Es decir, en Egipto, si nos vamos, mientras más atrás se va en el tiempo, las construcciones son más perfectas. Los templos más antiguos tienen piedras talladas como si lo hubieran hecho con láser. En Ecuador, ¿cierto? Todos estos artefactos, ¿cierto? Aparatos quirúrgicos hechos de piedra durísima, ¿cierto? Y hechos que se adaptan a cualquier mano, piedras artificiales, piedras fosforescentes, figuras religiosas de hoy en día, pero hechas en piedra, la pirámide amazona con un mapa estelar, hecho también dibujado con pintura fosforescente de un tipo que no se conoce hasta ahora. En fin, ejemplos y más ejemplos, ¿cierto?, que nos hablan de una antigua civilización muy avanzada, pero que aparece de la nada, de pronto, y que después se va perdiendo en el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, según lo que yo creo, ¿cierto? Uniendo, ¿cierto?, lo que nos dice la mitología, tenemos que pensar de que estos dioses creadores, una vez más siguiendo su instinto egoísta, comenzaron a aparearse con hembras humanas. Y esto generó dos tipos de seres, de criaturas. Unos que eran monstruosos, ¿cierto?, y otros que eran muy elevados. Una suerte de ser intermedio entre nosotros, los hombres, y estos semidioses, ¿cierto? Llamados de distintas formas en todas las culturas, ¿cierto? Estos hijos de los dioses, la Biblia también nos habla de ellos. Si vamos al Génesis, en el Génesis comienza, ¿cierto?, diciendo de que Dios creó al hombre y a la mujer, y después de eso creó a Adán y Eva. Y muchas personas se preguntan también, por ejemplo, si Caín mató a Abel y después huyó de Edén, ¿cierto?, o la Atlántida, o como sea. Y la Biblia dice que Caín anduvo de pueblo en pueblo, ¿cierto?, escondiéndose de la ira de Dios. ¿De dónde salieron esos pueblos si no había otra familia más que la de Adán y Eva? Bueno, el ser humano ya existía, y Adán y Eva, ¿cierto?, son estos hijos directos de Dios. Lo que decíamos en el video pasado, el hombre común no tiene historia. La mitología nos habla de la historia de los dioses con sus hijos, ¿cierto? Y la Biblia no escapa de eso. Los patriarcas antiguos, ¿cierto?, cada vez vivían menos, porque ya después ya no tenían posibilidad de relacionarse con los dioses. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, le sigue la huella genética a esa línea. Una línea que no surgió como un humano común y corriente. En fin, me perdí un poquito.
el... Pausa, me voy a ordenar, perdón. Ya, decíamos que estos hijos de los dioses obviamente no eran considerados, no los consideraban como esclavos como a nosotros, y tenían cierta independencia y cierta libertad. Entonces estos hijos de los dioses, estos arios, estos justos, estos elfos, estos, no sé, como quiera llamarlo, héroes, los héroes de la antigüedad, ¿cierto? Los héroes de la mitología antigua, fueron formando poco a poco, por mucho tiempo, una cultura distinta, ¿cierto? Donde en islas o continentes que ya están sumergidos por distintas catástrofes. En estas islas de cultura, estos seres también necesitaron del apoyo y de la ayuda de seres humanos, mano de obra, siempre como esclavos los pobres, para poder levantar sus monumentos, sus ciudades y sobre todo lo más importante para ellos, ¿cierto? Sus observatorios astronómicos. Obviamente eran personas con mucha capacidad cerebral. Nace la ciencia, pero no como la conocemos hoy en día, sino que una ciencia a otro nivel, ciencia, las matemáticas, la astrología, ¿cierto? Y la astrología les permitía a estas personas adelantarse a sucesos catastróficos que iban a suceder. La Tierra constantemente, cada cierto tiempo, tiene una hecatombe, una catástrofe más o menos importante. Esto hace que el eje de la Tierra se corra en distintas direcciones, lo que hace muy complicado. Hay personas que han tratado toda la vida de hacer un calendario, una cronología con un calendario astrológico, pero es muy difícil porque no se tiene la información, a menos que uno sea parte de un miembro de un grupo secreto, de una religión esotérica. Esa información no está para todo el mundo, entonces es muy difícil hacer eso. Hay teorías, ¿cierto?, de que gente que trata de hacer un calendario geológico y humano a través del eje de la Tierra, alineado con los astros, pero como les digo, es muy difícil porque a veces el eje se pega un salto de una era hacia otra. En fin, estos seres se adelantaron, ¿cierto?, en su tiempo y pudieron prevenir una última catástrofe que al parecer ocurrió hace 13.000 años atrás, pero vamos a hablar de eso después. Vamos en orden. ¿Qué pasó? Muchas personas también ganaron su libertad, ya sea escapando de esta explotación, ¿cierto?, minera, o ganando su libertad en esta cultura mixta, con los hijos de los dioses, y formaron colonias aparte, colonias más o menos avanzadas, algunas muy avanzadas, ciertos satélites en todos los continentes, y otras menos avanzadas, que es lo que la arqueología denomina como el hombre de la edad de piedra, ¿cierto? Estas comunidades que trataban de surgir, pero no lo podían hacer. No existe civilización de estas comunidades. ¿Por qué? Porque estas comunidades fueron acosadas constantemente y nunca les permitieron avanzar. Pero también decíamos en el video pasado de que el hombre tratado, ¿cierto?, y catalogado como un ser de trabajo, como un simple animal de ganado, ¿cierto?, también servía al parecer como alimento de los dioses. Esto tomando en cuenta primeramente nuestra extraña reproducción, que nos hace una reproducción muy exacerbada, muy rápida, presente solamente en los animales de ganado que sirven para comida, y que si el ser humano está en el ambiente libre, se convierte en una plaga. ¿Existirá, cierto, alguna prueba de aquello? Bueno, las mitologías nos dicen de que de los dioses creadores que bajaron a la tierra, habían distintas razas. Algunos se alimentaban de la mala energía del ser humano, de la energía que el ser humano expele cuando tiene miedo, cuando sufre,
o cuando sus deseos, instintos más bajos son exacerbados. Hay hartos videos, Lulo, me asustaste. Hay hartos videos acerca de eso en internet. Hay hartas teorías acerca de que estos seres de otras dimensiones se alimentan, ¿cierto?, de los sentimientos más bajos del ser humano, y por eso a lo mejor nuestra civilización trata de mantenernos en ese nivel, ¿cierto?, de energía. Pero también los mitos nos hablan de que las otras razas se alimentaban en carne y hueso del ser humano, sobre todo las razas de origen reptiliano. En España hay una tumba que se data un poco antes de la época medieval. Yo creo que es más antigua todavía, y esa tumba tiene un relieve que le dicen la cena, no es la cena, pero algo por el estilo. Bueno, el tema es que en ese relieve aparecen unos seres reptilianos cocinando un jabalí. Pero están cocinando el jabalí, pero tienen distintas ollas, y lo que tienen en la olla son seres humanos. Entonces da para pensar, porque eso aparece en otro relieve. ¿De qué se alimentaban los dioses antiguos? ¿Habrá alguna pista de eso? Sí, los griegos nos dicen que los dioses se alimentaban de ambrosía, y la ambrosía la definían, ¿cierto?, de dos maneras. Decían que ambrosía quería decir algo así como perfumado, y también decían de que la ambrosía quería decir algo así como el alimento que te da la vida eterna, algo así. Pero la verdad es que la etimología de la palabra, ¿cierto?, tiene dos términos en griego, obviamente, que son brotar y mortal. Si unimos estos términos, ¿cierto?, ¿qué nos queda? El concepto de lo que brota de los mortales, es decir, nosotros, ¿cierto? La diferencia entre los dioses y nosotros, los mortales. ¿Qué brotaba? ¿Qué era esto de que brotaba de los mortales y que los dioses se lo comían? Se alimentaban de ellos, y al parecer ganaban puntos en la vida eterna, o por eso, no sé. En Grecia lo describen, sí, es desagradable el tema, pero lo venía advirtiendo hace varios videos. En fin, en Grecia describen la ambrosía como dos cosas distintas, dos preparados. Eso es lo otro, que lo preparaban los dioses, era un preparado de los dioses. Uno era algo grasoso y un aceite. Y por otro lado era algo, una miel fermentada, una especie de hidromiel, un licor, un vino, algo que emborrachaba a los dioses. Al parecer esta ambrosía debe haber sido real, porque los dioses la ocupaban no solamente como alimento, su forma más grasosa la ocupaban como jabón para bañarse. Tal vez de ahí viene la idea del ser humano de bañarse con jabón, con grasa de un animal. Trabajé en una fábrica de jabón, y el 90% de una barra de jabones es la grasa de un animal de ganado, ¿cierto?, de un animal que nosotros mismos criamos. La ambrosía en forma de aceite también la usaban para los dioses, para ungir a sus reyes y a sus nobles, algo que fue heredado después a los dioses, a los reyes humanos. Cuando se coronó, ¿cierto?, la última coronación en Inglaterra, que fue televisada, se censuró, justamente lo único que se censuró fue ese momento, cuando ungían a la reina con aceite. La mezcla, ¿cuál es la fórmula de este aceite para ungir reyes? Hay varias dando vuelta por internet, pero se argumenta de que la fórmula final nunca se ha encontrado. En fin, en la India se hace referencia a un alimento muy similar, es casi lo mismo que dije recién acerca de la ambrosía, pero se llama amrita. Y la amrita, en algunas tradiciones del yoga, dicen que es una secreción cerebral que surge bajo ciertos estados del ser humano. En fin, volvemos a lo mismo. También se define en la India a la amrita para
como un aceite, ¿cierto? Como un colado, hablan ellos. También para ungir. En fin, es bien similar la historia. Pero, ¿qué más tenemos acerca de esto? Bueno, mitos y leyendas en todas partes del mundo que nos hablan de lo mismo. Seres alimentándose de personas. Pero hay otra cosa. Y vamos a terminar con esto, no voy a alcanzar a decir nada más. Hablábamos de la edad de piedra, ¿cierto? Y que ahí recién comienzan a aparecer, en el neolítico recién empiezan a aparecer cosas que ya no suenan a una persona. Entre ellas el arte rupestre. Hablábamos, ¿cierto?, de las pinturas rupestres. Siempre nos hacen creer que el arte rupestre es algo muy exclusivo, algo que aparece por aquí, por allá, ¿cierto? Y que hay muy poco. Mentira, falso, totalmente falso. Hay miles y miles de representaciones de arte rupestre, pintura rupestre, ¿cierto? Petroglifos, geoglifos. Pero hay otra cosa. Siempre se nos dice que el arte rupestre representa, qué sé yo, escenas de cacería o escenas cotidianas del hombre. Eso es verdad. Incluso hay una teoría, ¿cierto?, de que la escena de cacería sería para que los chamanes entraran en un cierto trance y llamaran crearan esta realidad de que la cacería se hiciera real. Esta magia, al parecer, el mismo concepto se utilizó en los teatros griegos, en el circo romano y actualmente en los cines, en los teatros. Esto de crear una realidad a través de imágenes que se nos presentan y estimulando todos los sentidos. En fin, vamos a hablar de eso después. Aparte de eso, en las pinturas rupestres se supone que aparecen ritos de qué sé yo, de fertilidad, donde aparece gente en actos sexuales, perdón. Pero esto no es tan así. Primero, el arte rupestre no es algo exclusivo, que exista muy poco. En Colombia, es cierto, hace poco descubrieron un yacimiento en una sola región, más de 70.000 pinturas, ¿cierto? En África, en el desierto del Sahara, ¿cierto? Son famosas el arte rupestre del Tassili. En miles también, estamos hablando de miles de pinturas. En Siberia, en la India, en Australia, en todos lados, en Europa. Y nos hablan no solamente de lo que ya mencionamos, perdón. Hay un tema común en todo esto. Y es el tema de que al hombre primitivo, entre comillas, no podía crear una civilización porque era acosado. Era acosado por otros hombres, ¿cierto? Y era acosado también por seres extraños que ellos dibujaban. Y esa es la realidad. Mucho del arte rupestre representa situaciones traumáticas para el hombre primitivo, situaciones de secuestro, situaciones de cacerías, verdaderas cacerías humanas, hombres devorados por animales extraños y animales que ayudaban a otros hombres y a otros seres a cazar al hombre primitivo. En fin, en el Tassili, ¿cierto?, aparecen estas figuras de estos carros con caballos. Se nos dice que el caballo fue domesticado hace cuánto, hace 5.000, 6.000 años en Europa del Este, en Ucrania, ¿cierto? Pero sin embargo, el caballo aparece en las pinturas rupestres de todos los continentes. ¿Qué es eso?, ¿cierto? Como les decía, en el Tassili, ¿cierto?, estas figuras, estos hombres cazando seres humanos, arriba de carros con caballos, ¿cierto? Y con tocados al estilo egipcio. En Siberia, lo mismo, seres extraños cazando con animales, cazando personas. El caso, yo creo, más ridículo, la India, ¿cierto? Pinturas rupestres donde aparecen hombres catafractos. Los catafractos, ¿cierto?, son estos caballeros medievales, ¿cierto?, con armadura y montados en un caballo, con lanza y escudo, y montados en un caballo que también tiene armadura.
Yo estaba sorprendido cuando me enteré de que en el Imperio Parto ya existían los catafractos, estos catafractos medievales. En la época de Jesús ya eran algo cotidiano. Y Alejandro Magno luchó con catafractos, perdón. Y al parecer, lo más antiguo son los escitas en su guerra con los cimerios, el 800 a.C., ¿cierto? En el tiempo de Conan el Bárbaro, ya existían los catafractos. Pero de ahí a verlos dibujados, ¿cierto? En un yacimiento de arte rupestre, va encima catalogado como uno de los más antiguos de la India, es de loco. Claro, está todo el yacimiento, ¿cierto? Pero dice, no, pero ahí donde aparecen los caballos, eso es medieval. El resto es muy antiguo, pero eso es medieval. ¿Pero por qué? Porque aparecen caballos. No, todo es parte del mismo conjunto, ¿cierto? En Norteamérica también aparecen hombres montados en caballos. En Argentina hay petroglifos de hombres cazando hombres arriba de caballos. Justamente ayer estuve viendo un canal de un señor argentino, Zona Sagrada parece que se llama el canal. Él busca ciertos lugares arqueológicos de Argentina que han sido estudiados pero no son muy publicitados, y lo más importante, no son protegidos. Parece que esperan que los vandalicen o que los destruyan, ¿cierto? No protegen los argentinos a sus puntos arqueológicos. Y ahí el caballero veía una cueva en donde había unas pinturas rupestres, y el caballero trataba de interpretarlo, y yo decía, pero señor, si esto está clarísimo. Había una fila de hombres sentados, ¿cierto? Humillados, ¿cierto? Prisioneros, amedrentados por un animal grande, un ser raro, y custodiado por gigantes con varas o algo en las manos, ¿cierto? Era un secuestro, ¿cierto? Una cacería de personas. Pero en todo caso, esto, como les digo, está presente en los 5 continentes. Esto no es algo que un hombre primitivo se arrancó con los tarros y quiso contar una historia de terror. No, esto es algo que les ocurría a ellos constantemente, y querían advertir a las nuevas generaciones acerca de lo que les estaba pasando. En fin, busque el tema del arte rupestre. Es fascinante siempre y cuando se vea con una mentalidad abierta, y se desconfía un poco también de las interpretaciones que hace la propia arqueología del tema, porque ahí fácilmente usted se va a ir por otro lado. Los catafractos de la India aparecen también con escudos, con lanzas y con espada. Imposible que los hombres que pintaron estas rústicas pinturas, ¿cierto?, hayan tenido la tecnología para crear espadas. Esa es la razón por la cual el hombre primitivo jamás creó una cultura, una civilización. No se lo permitieron, los cazaban. Pero al mismo tiempo estaba esta otra civilización mixta que era mucho más avanzada. Pero vamos a tener que seguirlo viendo después. Ya me pasé demasiado en la hora. Vamos a ver en el próximo capítulo el fin de la era de la esclavitud, entre comillas, porque el hombre hasta el día de hoy sigue siendo un esclavo de este mismo sistema malvado. El fin de la era de la esclavitud y el comienzo del plan malvado hace 13.000 años, ¿cierto? El cataclismo y el ángel caído. La guerra, esta vez no en el cielo, sino que en la tierra, con el resultado de el líder disidente, ¿cierto?, enviado hacia los infiernos, su cuerpo desmembrado y su alma también desmembrada. En fin, siempre se hace corto el tiempo. Esto fue La Mágica Historia. Vamos a seguir viendo todos estos temas, vamos a seguir desmembrándolos poco a poco. No sea impaciente. Chao, que estén bien.